Denis Meléndez, un gran amigo, un gran economista, una persona con gran experiencia en el sector público, y socio de una de las firmas más importantes de economía en Costa Rica, que es CEPSA. De muchos años ya CEPSA tiene. Yo me acuerdo cuando... 1970 y 78. Bueno, fuiste un gran colaborador conmigo en la Cámara de Industrias. Eso, mi eterno agradecimiento, porque fueron épocas complicadas, difíciles, de cambios estructurales fuertes. Ahí hicimos. Sí. Y ahí podemos decir que cerramos CODESA, que era la gran aventura empresarial del Estado costarricense. Y ahí, lógicamente, tuvimos el apoyo de la gente de la ID, de Dan Chávez, el apoyo de Luis Alberto Monge, el apoyo de don Oscar Arias también. Y fue de contra viento y marea que se cerró, y se hicieron varios fideicomisos, se liquidaron activos y se reestructuró el Estado, un Estado empresario que solo pérdidas tenía, ¿no? Como todas las pérdidas del Estado, como que las disfrazan mucho, ¿verdad? Sí. Y de ahí nace, bueno, de todo tenían, hasta astilleros, ¿verdad? Sí, claro. Producían caña, tenía una gran empresa de caña. Después, no hablemos, eran cualquier cantidad de empresas que se montaron. Era otra visión de Estado. Sí. Sin embargo, si uno lo pone a analizar, ahora es más grande el Estado a lo que fue esa época, una época de una gran inflación, una época de grandes cambios también, la apertura de, digamos, en ese tiempo solo el mercado común centroamericano estaba. Y luego ya se comenzó a hablar de la zona del Caribe, que fue la antesala del TLC. Pero bueno, usted es el invitado. Bueno, vamos a ver. Usted hable de qué siente en este país ahora. Creo que tenemos un 2023 complicado. ¿Y qué son las perspectivas para vos? Sí, bueno, todo ese tema que tocaste de la historia es apasionante, pero yo creo que en este momento lo que nos corresponde es ver hacia adelante. Y especialmente, bueno, primero ver un poquito lo que se viene este año 2023 y pensar un poquito más hacia adelante. Incluso hay una publicación reciente de don Eduardo Lizano que vale la pena que todos la leamos. Creo que se llama Después de la pandemia, una visión de largo plazo. ¿Cómo está viendo él que debe ser Costa Rica hacia el año 2050? ¿Y cuáles son las cosas que hay que hacer para que Costa Rica se convierta verdaderamente en uno de los países de más alto ingreso de la OECD? Eso es fundamental. Pero mientras tanto, en el corto plazo, yo diría 2022 ha sido un año que no nos ha tratado tan mal. Pero desgraciadamente no nos ha tratado tan mal por el hecho de que las aguas se han mantenido calmas, pero no hemos hecho los cambios que deberíamos estar haciendo. Estamos montados en una economía en donde estamos viviendo y seguimos viviendo de aprestado, una economía en donde la situación fiscal es precaria, en donde cualquier movimiento que se dé nos puede desequilibrar y hacernos caer en un precipicio. Yo creo que hay que ponerle mucha atención a lo que se viene en el año 2023. A mí me preocupa muchísimo en esta economía para el próximo año, principalmente la situación de las finanzas públicas. Este año, sí, claro, tuvimos un superávit primario, tuvimos una disminución en el superávit financiero
del gobierno. Todo eso es muy interesante y eso es bueno para mantener la estabilidad de la economía. Pero eso sí, pongamos atención, ese relativo equilibrio que tuvimos este año fue un equilibrio que uno debería cuestionarse hasta qué punto es sostenible. Porque por una parte tenemos la situación de los ingresos que vienen creciendo principalmente desde el año 2021, pero principalmente por los efectos de la reforma del 2018, que al final de cuentas ha producido mucho más ingresos de los que se había pensado que iba a producir. Eso desde el lado de los ingresos. Bueno, no solo la reforma, también yo creo que el tema de la factura electrónica que venía como desde el año 2013 que se venía implementando ha tenido unos efectos interesantes sobre la recaudación. Pero como diría don Eduardo Lizano, y no me canso de citarlo a él, también esos son aspectos preocupantes, porque estamos logrando un relativo equilibrio fiscal, pero trasladando recursos masivamente del sector privado al sector público. Recursos que están en el sector privado que es relativamente eficiente. No digamos que es muy eficiente, pero sí relativamente eficiente. Pero se los trasladamos a un sector público en donde una gran parte de esos recursos se van a desperdiciar y no van a ser productivos. Entonces ahí hay un elemento preocupante. Y después está el elemento del gasto del año 2022. En el año 2022 tuvimos un gasto totalmente reprimido. Bueno, evidentemente por la regla fiscal, los aumentos salariales en el sector público estuvieron congelados y tuvimos unas fallas muy importantes en el tema de la infraestructura, sobre todo. La infraestructura se paralizó. Vea que la inversión pública en este año prácticamente se redujo a la mitad de lo que era 2021, que ya de por sí era una inversión muy precaria. Entonces, bueno, todos lo vemos todos los días cuando andamos por las calles, que todo está lleno de huecos, todo cuesta llegar a los lugares. Además de eso, agravado por el tema climático que nos ha tratado muy duro, entonces tenemos una infraestructura que está paralizada. Vea la circunvalación norte, que ya debería estar totalmente habilitada desde mediados de este año. Se suponía que era en el 2021, pero desde mediados de este año, y ahí está paralizada. No avanza por temas de desembolsos, etcétera. Todo eso le sirvió al gobierno para ahorrar unos cuantos colones. Y entonces eso se vino a manifestar en un superávit, pero eso no puede seguir así. Es necesario que en el año 2023 el sector público, el gobierno y el resto del sector público reactiven la inversión, sobre todo inversión en infraestructura, y que no se metan en aventuras como la que he oído por ahí que me horroriza y me para los pocos pelos que me quedan en la cabeza, de recomprar la Ruta 27. Porque, bueno, ahí nos solo la indemnización son como 300 millones de dólares. Yo diría que incluso son más. loqueras. O sea, es una locura pensar en eso. Si hay un contrato, hay que hacerlo, que se cumpla. Hay que cumplirlo y hacer todo lo posible porque se cumpla, pero no en esas aventuras de que no estamos de acuerdo, etcétera. Bueno, ese tipo de cosas nos amenazan a que vamos a aumentar el gasto en el año 2023. Cuidado si no se nos devuelve un poco, esperemos que no demasiado, pero se nos devuelve esa situación financiera. Y bueno, en resumen yo diría que veo con preocupación la situación de las finanzas públicas para el año 2027. Lo que se nos está adelantando y ya uno puede prever es que va a haber un aumento en el gasto, que es probable que ya la reforma del 2018 empiece a mostrar un cansancio y sobre todo un detalle que mencionó la Contralora ya, y es el desequilibrio que se está produciendo dentro del gasto público. No se ha hecho absolutamente nada por tratar de ir modificando la estructura del sector público y consecuentemente la Contralora señaló que quien estaba sufriendo los embates de esos ajustes era principalmente el campo social. Bueno, y efectivamente uno ve que los bonos de vivienda
se han reducido prácticamente a la mitad de lo que eran. Y otros gastos pues también están siendo reducidos. Pero yo diría que vamos más allá de eso. Como mencioné anteriormente, la infraestructura ha sufrido dramáticamente y eso tendrá que rehabilitarse. Y en el tema de la deuda pública, ahí también ha habido, yo diría que una cierta euforia. El Ministerio de Hacienda nos habló de que en agosto del 2022 se dio el pico de la deuda cuando llegamos a un 68% con relación al PIB, el saldo de la deuda pública. Y a partir de ahí ha empezado a disminuir. Y nos dice, bueno, podría ser que ya para el año 2027 estemos alcanzando nuevamente el 60% del PIB, que fue el límite que artificialmente se puso en la regla fiscal para autorizar los aumentos de salarios. Pero bueno, ¿cómo estamos manejando eso? Ya el gobierno nos anunció que en el año 2024 va a aumentar los salarios. Bueno, a mí me preocupa porque también está en la Asamblea Legislativa un proyecto para modificar la regla fiscal. Si nosotros empezamos a modificarla, pero simplemente para empezar a excluir rubros de las restricciones que da la regla fiscal, es muy preocupante y nos puede producir todavía más distorsiones. Eso es, diría yo, el principal problema que estoy previendo para el año 2023, pero no es el único. Tenemos el problema del crecimiento económico. Hemos visto que el año pasado creció un 7.6%, algo así. Este año el Banco Central está pronosticando que vamos a crecer un 4.3% y nos está diciendo para el año entrante un 2.3%. Pero veamos con cuidado esas cifras. Resulta que el crecimiento de este año está creciendo por lo que están creciendo las zonas francas, que trimestralizando el tercer trimestre de este año creció aproximadamente un 36%. Solamente ese sector. Y claro, un sector que representa el 15% de la producción está moviendo el indicador general. Claro. Y entonces nos hace aparecer con un crecimiento del 4.3%, pero resulta que la economía interna, ese 85% en donde estamos todos los demás, resulta que eso no está creciendo. Y si uno ve el comportamiento del indicador de actividad económica mensual desde hace un año y medio para acá, ese sector está en caída y ya a finales de este año prácticamente va a estar estancado. Un crecimiento de un 0.5%, un 1% por ahí. Eso nos dice que el año entrante vamos a tener una situación compleja en términos de lo que es el crecimiento económico. Y vemos las cifras muy relacionadas a eso del desempleo. Resulta que el desempleo, que ya era muy grande antes de la pandemia, bastante antes de la pandemia, y se ubicaba alrededor de un 9%, unos añitos antes de la pandemia ya empezó a crecer, había llegado al 12%, llegó a 13,5% y ahora volvió al 12%, pero ahí se ha estancado. Y resulta que con un crecimiento de esos que se está anticipando, no vamos a tener posibilidades de disminuir el desempleo. ¿Y qué significa eso? Significa que mientras el gobierno está disminuyendo el gasto social, al mismo tiempo hay un desempleo enorme. Prácticamente 300,000 costarricenses que están buscando empleo. Ahí no consideramos la gente que ya se decepcionó y no busca empleo o que le da vergüenza decir que está buscando empleo. Entonces tenemos una situación social, por ahí tenemos una bomba social que en cualquier momento puede explotar. Y eso puede venir a sumarse a la situación fiscal si vienen demasiadas presiones por el lado del gasto público. Y otro problema que se anticipa y que ya lo estamos viendo en las cifras es un problema que no hemos tenido durante muchos años en este país, un desequilibrio de la balanza de pagos. Ahí, hasta el momento, hemos tenido la suerte de que la cuenta corriente de la balanza de pagos ha estado equilibrada, pero se ha equilibrado básicamente por la inversión externa directa y sobre todo los servicios, ¿ya? Dentro de lo cual se incluye el turismo, que dichosamente
se está recuperando. Esperemos que la situación de las carreteras no empiece a afectarnos en cuanto a imagen y la gente empiece a decepcionarse, pero esperemos que siga creciendo. Pero ya al ritmo que se va deteriorando la cuenta corriente de la balanza de pagos, nos está augurando que para el año entrante podemos enfrentar ya una situación crítica ahí. Con un detalle muy importante, y es la política cambiaria, si es que uno puede efectivamente identificar una política cambiaria del Banco Central. La política cambiaria que estamos siguiendo en este momento es una política cambiaria que se enfoca únicamente en los ingresos de divisas, en los flujos de divisas, y no toma en cuenta para nada el sector real. Entonces, efectivamente, durante los últimos 6 meses vimos un ingreso masivo de divisas por turismo y un ingreso masivo de divisas por inversión externa directa. ¿Ah? Pero resulta que entonces esa abundancia de dólares se ha traído abajo el tipo de cambio en Monex. Se ha revaluado. Sí, pero ahí es donde yo veo una inconsistencia, porque resulta que Monex es una fracción apenas del mercado cambiario. Y el Banco Central dice, es que yo no controlo el mercado cambiario. ¿Cómo no? Si el Banco Central decide cuánto entra a comprar para reponer las reservas que le ha entregado al sector público para sus gastos. Eso es como tener un gran tanque de agua que uno lo está echando en una fuente y dice, no, mire, es que yo no puedo controlar el flujo de esa fuente. Sí, claro, cuando usted quiere, le cierra la llave o le abre la llave de acuerdo con lo que usted quiere que sea ese flujo. Igualmente sucede en el tipo de cambio. Entonces tenemos un tipo de cambio que en este momento ya anda entre 610, 620 colones, después de haber llegado a un nivel exagerado de casi 700. Lógicamente ese nivel no era normal, pero tampoco que en el transcurso de 6 meses se venga a los niveles que tenemos en este momento. Eso descontrola totalmente a los empresarios. Eso hace que la producción empiece a disminuir porque ahí simplemente no saben cómo programar la producción los empresarios. Entonces ahí hay un problema. ¿Qué va a pasar en el año 2023? No sabemos. Con relación al tipo de cambio va a depender de cuál sea el nivel que el Banco Central quiere. Y el Banco Central, nos lo ha dicho el propio presidente del banco, tiene que recuperar las reservas que le entregó al sector público y no las repuso, que ya llegan cerca de 1.900 millones de dólares. Bueno, el presidente del Banco Central nos ha dicho, sí, lo vamos a ir haciendo de acuerdo con cómo se presenten las circunstancias, pero bueno, hay una meta con el Fondo Monetario Internacional de reservas que hay que cumplir. Hay que empezar a pagar todos los préstamos que en este momento están sosteniendo el nivel de reservas del Banco Central. Tenemos, sí, un nivel muy alto de reservas, pero mantenerlas con base a préstamos no es el chiste. Y ahí hay una parte importante de recursos que son del gobierno que tiene que emplearlos ahora en enero para pagar prácticamente 1.100 millones de dólares de los vencimientos que tenemos de eurobonos. Bueno, y el flujo de caja no está fácil, ¿verdad? No está para nada fácil. Entonces tenemos una economía, yo diría, sí hay que ser relativamente optimistas, pero eso sí, pensemos en que ya deberíamos estar pensando en cambiar la estructura de la economía y que la gente empiece a liberarse de esa gran cantidad de tabúes que tiene en su cabeza que lo hacen pensar que el modelo actual es sostenible. Eso tiene definitivamente que cambiar. No es sostenible. Claro. Además, no solo hablemos del gobierno, hay instituciones que ya no son sostenibles, ¿verdad? Así es. Las finanzas de la Caja del Seguro Social son preocupantes y es un monstruo. No solo las finanzas de la Caja. Y el IBM. Claro. No. O sea, esto es una cantidad de instituciones que, no sé, acueductos alcantarillados. En fin, todas están en un proceso de que se endeudaron para hacer obra y la obra no se terminó. Así es. Y no estamos viendo obra pública. Eso no está repercutiendo en mayor productividad. Y el ICE ya no está haciendo las represas millonarias. El ISO tiene una deuda externa fuerte, ¿verdad? Y la situación cada vez es... Vamos a ver, los intereses
han aumentado, porque Ujú. la política, Y van a aumentar más en el 2023, claro. con lo que ha pasado con las tasas de interés internacionales. No sabemos a qué tasas vamos a colocar los eurobonos que se está planteando en este momento, no sé, si serán porque 3, 6 mil millones. la Fed dice que no va a aflojar todavía mucho, ¿va? Así es. Los así aumentos, es, dice sí. que hay que tener cuidado, ya está Sí, en sí, el sí, 4%, 4.2%, Claro. después de estar prácticamente en cero, ¿ah? Y ojalá que quienes nos observan desde el exterior no se empiecen a cuestionar esos problemas estructurales y que empiecen a tenernos desconfianza. En este momento, el margen de los bonos internacionales de Costa Rica, el ENVI, ha disminuido sustancialmente y eso nos favorece, pero eso es muy volátil. Hay que tener cuidado con eso también. Sí, porque los que califican la economía, que son esas calificadoras, Sí. son pruebas de ácido, ¿ah? Así es. No. Ahí no es diplomacia, le están diciendo a los inversionistas, inviertan en los bonos de Costa Rica, porque Costa Rica es un país viable. Pero a mí me preocupan otras cosas, ¿verdad? La educación, que es uno de los problemas serios de Costa Rica, y es el gasto más alto, ¿verdad? Es el rubro del presupuesto más alto, ¿verdad? Resulta que aquí hablamos de tecnología y resulta que la educación en Costa Rica se sigue dando con tiza y pizarra. Sí. Prácticamente todo lado. O sea, nada de tecnología. Nadie, ni siquiera los profesores de inglés saben hablar inglés y pretenden enseñarle a los estudiantes. Cuando en este momento, a través de la tecnología, sería facilísimo enseñarle no solo a los alumnos, sino a los propios profesores de cómo se debe enseñar y cómo se debe hablar inglés, pero nada de eso lo estamos explotando, ¿verdad? Y la educación es fundamental. Así que es el elemento clave para poder traer inversión. O sea, sí, bueno, ya se está hablando incluso de importar mano de obra para las empresas de zona franca. Bueno, y lo vamos a tener que hacer. No queda otra. Hay gente que piensa que no, que Dios libre, que eso, entonces, ¿para qué traemos? No, es que necesitamos eso para que se creen otras fuentes de empleo. Lo ideal sería que nosotros lo tuviéramos, pero resulta que con las universidades, como nos han capturado la formación de profesionales, estamos fritos, porque Costa Rica no está graduando la cantidad de ingenieros que necesitaría de acuerdo a la demanda. El INA no está creando las bases tecnológicas que se necesitan para una cantidad de operarios muy calificados para todas estas empresas. Todo eso debe cambiar, pero todavía seguimos dormidos, todavía es lo que más me preocupa. Seguimos en el proceso de endeudamiento, ya el servicio de la deuda y los intereses forman una parte importantísima de los ingresos. Casi la mitad de los ingresos por impuestos se van pagando intereses de la deuda pública. Eso no puede ser. No puede ser. ¿Ya? Eso es, una familia que esté en esa situación está en quiebra. Pero vamos a ver, hablemos un poco de los benditos bonos. Que si 3 o 6 aquí lo importante es el flujo de caja, ¿eh? La gente no entiende que el país tiene vencimientos importantes, esas torres que se arman ahí, que se están concentrando en los próximos 3 años y que hay que readecuar también la deuda, porque tiene una deuda cara, ¿va? Y si no conseguimos fondos en el mercado, digamos, exterior, aquí vamos a apretar más Yo creo que todos estamos de acuerdo en que se necesita ese financiamiento adicional, pero deberíamos verlo como un financiamiento puente para empezar a hacer los ajustes que no hemos querido hacer. Por eso es que cuando se habla de 1.500, 3.000 o 6.000, yo me inclinaría por los 1.500, pero por lo menos por los 3.000 millones. Los 6.000 millones no, porque eso da una situación muy cómoda al gobierno para seguir manteniendo el statu quo. Y eso no puede ser, es que ya hay que darse cuenta de que tenemos que cambiar eso. Entonces, un poco para cerrar con lo mismo que empecé, yo nuevamente les recomiendo a la gente, léanse esa lectura de don Eduardo Lizano, que es para mí el economista más preclaro de este país y que nos está dando una visión hacia dónde debemos seguir a futuro. Yo creo
que si nosotros seguimos simplemente pensando en que endeudándonos más y más vamos a salir adelante, Nunca. lo que estamos haciendo es como una es familia. destruyendo la base local. Cuando yo era universitario, estudiante de matemática, tenía mis ideas de izquierda, como siempre, como dicen, quien no fue de izquierda en sus épocas juveniles, en realidad no fue joven. En aquel entonces, lo que estamos viviendo en este momento lo llamábamos los enclaves capitalistas en los países subdesarrollados, que era la inversión externa directa. En aquel entonces se hablaba del colonialismo capitalista, que venía a estos países con fines depredatorios y demás. Bueno, lógicamente, dichosamente eso cambió, esa idea cambió. Y dichosamente ahora se ve la inversión externa directa como un beneficio para el país. Pero al final de cuentas lo que estamos haciendo es tratando de depender exclusivamente de eso y la economía interna la estamos descuidando totalmente. Y la desigualdad. La desigualdad, sí, bueno. O sea que hay también dos Costa Ricas. Claro. O sea, por más que eso... nos hemos tratado de cuidar de la desigualdad y de poner impuestos que dicen que sean progresivos y de tratar de que hagamos una cantidad de programas sociales, resulta que la desigualdad sigue creciendo. ¿Qué significa eso? ¿No? Que lo que hemos estado haciendo está mal hecho. No, simplemente. Porque lo que hemos creado es para un montón de burocracia sí, que claro, no está dando el resultado. Sí. Lo primero, se dice siempre, es crear riqueza. Y una vez que se haya creado la riqueza, hay que aprender a distribuirla. Antes no. Bueno, Denis, creo que te voy a invitar otra vez porque no. Me quedó el tema del ARECEP que quiero conversar. No, pero ya hablamos la vez pasada de ARECEP. Ya hablamos, sí, ya. Pero sí, los cambios estructurales sí. que el mismo Sí, Eduardo claro. lo plantea en su... Sí. Pero son cambios estructurales que sean importantes, ¿verdad? Claro, pero eso así es. de fusionar y eso no es, o sea, no. porque no cambia. Y eso sí no hay que verlo tal vez como un cambio de una sola vez en un periodo corto de tiempo, no. Es tener una visión de largo plazo de hacia dónde vamos y empezar a enfocar todas las acciones en esa dirección. Todas las baterías. Si usted trata de hacer eso en 6 meses o en un año, de ahí paraliza y se pasea en esta economía. Pero si usted lo ve como un proceso a 5, 6 o 10 años, pero que se mantenga y se defina como política de Estado, ahí las cosas pueden ser porque distintas. este proceso de inflación va a estar en el 2023 y yo creo que esperemos que siga disminuyendo, sí. Pero que no lo sigamos disminuyendo como lo hicimos en el 2022, simplemente bajando el tipo de cambio. No, eso es libre porque eso está muy mal hecho. Bueno, Denis, encantado de saludarte. Ha sido un placer para mí estar el honor de nuevo mío por acá. Muchas gracias. Muchas gracias.